No hay Navidad sin esta ensalada, te enseño cómo hacerla. En Qué Rico Recetas seguimos con esta temporada tan bonita de ensaladas navideñas. Si le gustan las recetas fáciles y fresquitas, ponga cuidado porque esta le puede encantar. Suscríbase para no perderse ninguna, guarde las que más le gusten, dé un me gusta, comparta y comente qué otras ensaladas le gustaría ver. Inicio con un mango bien maduro. A mí este ingrediente me gusta mucho porque le da ese dulzor natural que combina con todo. Lo lavo muy bien, retiro su cáscara con calma, lo corto en rodajas y luego en cubos pequeños. ¿Ustedes cómo prefieren el mango para las ensaladas? ¿Más firme o bien maduro? Cuéntenme en los comentarios. Sigo con 50 gramos de almendras enteras. Me gusta usarlas porque aportan crujiente natural y además son muy buenas para la energía. Tomo la tabla de picar y el cuchillo y las corto en trozos pequeños, para que se mezclen mejor con las frutas. Bueno pues, ya que está aquí tan juicioso viendo esta preparación, aproveche este ratico y suscríbase ahí mismito. No deje que ese botoncito pase desapercibido, que él también quiere atención. Hágale clic con confianza, sin pensarlo tanto, que así se queda cerquita de todas las recetas ricas que subimos cada día. Ahora me paso a la manzana roja. Esta la lavo muy bien bajo el chorro de agua fría. La corto en rodajas, le quito el corazón y las semillas y luego la corto en cubos pequeños. La manzana roja aporta colorcito bonito y un sabor más dulcecito. Yo no sé pues si es que andan muy ocupados o si me están castigando, pero veo que no me están comentando y eso me hace pensar que de pronto no les gustan estos videos. Hágame el favor y déjeme un comentario, el que sea. Cuénteme qué receta quiere ver o qué ingrediente le encanta. Para usted es un ratico, pero para nosotros significa un montón. Sigo con la manzana verde, que me encanta porque es más ácida y le da equilibrio a la ensalada. Con esta hago exactamente el mismo proceso. Lavar, cortar en rodajas, retirar su centro y semillas y llevar todo a cubos pequeños. ¿Cuál manzana le gusta más en las ensaladas? ¿La roja o la verde? Le leo en los comentarios. Luego tomo un banano. Este ingrediente es suave, delicioso, aporta potasio y le da una textura diferente a la ensalada. Le retiro la cáscara, lo corto en rodajas y después lo llevo a cubos pequeños. ¿A usted le gusta el banano bien maduro o más firme? Ya con todo listo, es hora de combinar los ingredientes. En una ensaladera agrego la manzana roja, la manzana verde, el mango, el banano y las almendras. Después añado 50 gramos de arándanos rojos deshidratados. A mí estos arándanos me fascinan porque aportan un contraste ácido-dulce muy rico. ¿Usted pondría así la cantidad de arándanos o le agregarían un poquito más? Cuénteme su gusto. En otro recipiente preparo el aderezo. Para esto agrego el jugo de un limón fresco, 2 cucharadas de miel de abejas, que también me gusta mucho por ese saborcito tan natural, y una pizca de sal para equilibrar. Si quieren un sabor menos dulce, pueden omitir la miel sin problema, queda igual de rica. Mezclo todo hasta que quede una mezcla suave y homogénea. Finalmente incorporo el aderezo a la ensalada. Mezclo con calma, asegurándome de que cada fruta quede bien cubierta. Este aderezo es mi preferido para esta receta, porque no es pesado, no tapa el sabor de las frutas, solo lo acompaña. Cuando ya todo está bien combinado, sirvo y listo, a disfrutar. Esta ensalada es perfecta para acompañar comidas navideñas como pechuga de pollo, cerdo al horno, pavo o incluso un pescado suavecito. Da un frescor muy rico y equilibra platos más fuertes. Y vea pues, espero que esta receta le haya gustado tanto como a mí hacerla. ¿Cuál fue su ingrediente favorito? ¿Le cambiaría algo o la dejaría así? Déjenmelo en los comentarios que siempre los leo. No olvide dejar un me gusta, compartir este video, guardarlo para que no se le pierda y suscribirse al canal. En Qué Rico Recetas seguimos trayéndole ideas deliciosas, fáciles y con ese toque casero que tanto gusta. ¿La haría en casa? Cuénteme que me encanta saber cómo les va con estas preparaciones.